Saludos amigos de BPI TV, cuando son las 1:40 de la tarde hacemos este contacto en vivo desde la ciudad capital. Esto debido a que el día de hoy, 15 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Democracia, entendiendo la compleja situación que se está viviendo en el mundo por la pandemia de la COVID-19. Esto ha doblegado la democracia, entendiendo lo que es el maltrato a las personas, el abuso de poder y asimismo el control de la información. Debemos resaltar que en Venezuela desde el 2006 se ha catalogado que en Venezuela vive un régimen autoritario. Por ello, vamos a conversar con Óscar González, quien es politólogo, para que nos dé indicaciones de cómo se encuentra actualmente la democracia en Venezuela. Gracias por la invitación. Bueno, para hablar de democracia, y esta se sustenta en unos valores que tienen que ver con el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la participación, el respeto y la igualdad, entre otros valores, que es lo que caracteriza a la democracia. Eso lo dice la teoría clásica, ¿no? Entonces habría que ver, en base a esos valores, qué se está cumpliendo en Venezuela, en base a tu introducción. La posibilidad de la libertad de acceder a la justicia, de acceder a los servicios públicos, lo que tiene que ver con la participación, el ejercicio democrático del voto, con equidad, con justicia, todo lo que tiene que ver con la tolerancia, el respeto, son valores que son intrínsecos dentro de la democracia que lamentablemente en la Venezuela de hoy carecemos, en comparación, si nos comparamos con otros países. Hoy es el Día Internacional de la Democracia y así se estableció como una manera de resaltar y de destacar que los países que se colocan bajo el manto de la democracia siempre tengan que cumplir esos valores para igualarse a otros. La ultraderecha o a la ultraizquierda, dejando a la democracia en duda. En Venezuela vivimos una situación compleja en donde las personas dicen estar agotadas de la política nacional. ¿Cómo se ve el panorama para Venezuela tras esta pandemia políticamente? ¿Podrá alcanzar la democracia? Mira, el COVID ha trastocado muchos elementos de la propia democracia como tal, ¿no? Estamos viendo que en otros países del mundo se están generando protestas y por supuesto aglomeramiento de las personas para manifestar su descontento contra las políticas gubernamentales. Por supuesto, el COVID ha limitado mucho lo que tiene que ver con el ejercicio libre de tránsito, de libertad, de información. No toda la información de lo que está surgiendo alrededor del COVID se está aplicando en todos los países de manera igualitaria. Se piensa que los números no son verdad. Se habla de los tratamientos en forma distinta. Entonces, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta pandemia ha trastocado, por supuesto, con algunos valores de la democracia. Sí se han dado en algunos países procesos electorales dentro de este contexto de ahorita. Estados Unidos está dentro de un proceso electoral atípico completamente, los candidatos no se reúnen con sus electores, pero bueno, todo esto bajo el manto de todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad para evitar la propagación de la enfermedad. Tomando en cuenta sus palabras sobre las elecciones en Estados Unidos, Venezuela también se prepara para unas elecciones el 6 de diciembre. Estas se han asegurado bajo todo un manto de dudas. Vemos lo que es un CNE dado por el TCJ de la administración Nicolás Maduro y asimismo vemos lo que es la toma de los partidos políticos. ¿Cómo puede llamarse entonces estas elecciones del 6 de diciembre bajo esta supuesta democracia o participación por parte de la administración Nicolás Maduro? Mira, te lo mencionaba que entre los valores de la democracia está la participación, el libre ejercicio de la elección, donde la persona que compita en forma libre, sin restricción, sin ningún tipo de atadura que lamentablemente en Venezuela de hace muchísimo tiempo
no se ha dado. No es equiparable a una campaña electoral, no hay reglas claras en lo que tiene que ver con el proceso electoral, y aunado a esto se tiene que ver con lo que tiene que ver con el COVID, con el distanciamiento, con los protocolos de seguridad, que ponen cuesta arriba un proceso electoral con plenas garantías, con plenas condiciones, con plena seguridad en tu proceso, sin hablar del proceso electoral como tal, ¿no? No se puede hacer campaña electoral, va a ser complicada una campaña electoral, a menos que sea 2.0, pero lo que es la tradicional campaña electoral, donde el candidato se une con la población, acude a su casa, tiene una convivencia fraternal, de saludo, eso no se va a poder vivir ni aquí ni en otro tipo de democracia, en otro tipo de país donde esté en proceso electoral. Entonces, dado que no se reúnen esas condiciones de pluralidad, de participación, es lo que lleva a poner en duda que el proceso electoral venezolano o otro, pero en este caso, como tú me estás preguntando, venezolano, pueda cumplir esos requisitos básicos que hablamos de valores democráticos. En estos momentos los ciudadanos, como bien comentaba hace pocos minutos, aseguran estar cansados de la vida política, pero vemos lo que son factores políticos de la oposición, específicamente de la presidencia encargada de Juan Guaidó, que cuestionan lo que serían los procesos. Hay cierto debate entre ellos, pero los ciudadanos ven esto como una conversación, una discusión, más allá de una democracia. Usted asegura que dentro de una democracia siempre hay los factores de pluralidad y de este tipo de conversaciones. ¿Usted qué le dice al ciudadano común que ve estos factores como una discusión y no como una conversación entre personas que quizás quieren llegar al mismo punto? Mira, hay que tener claro que existe un mandato constitucional que se tiene que dar un proceso electoral. No es un capricho de que queramos ir a un proceso electoral para elegir a X candidato, sino que existe un mandato, existe un periodo que está culminando por parte de la Asamblea Nacional. Y es importante que la población entienda que el voto es el mecanismo del cambio, es el mecanismo pacífico de poder expresar su opinión y su criterio sobre una propuesta electoral. Hay que entender que ese proceso electoral se tiene que dar, y se tiene que dar, lamentablemente, se están dando unas circunstancias que hacen o pueden obligar a una suspensión, o que pueden obligar a que no sea un proceso normal, típico de una campaña electoral, de afiche, de reuniones, de mítines, de caminatas, de recorrido casa por casa, porque bueno, las condiciones no están dadas. Pero lo que sí es claro es que se tiene que dar un proceso electoral, porque es un mandato de nuestra Constitución. Si se llega a suspender porque las condiciones no están dadas, como se ha venido hablando y rumorando en las últimas semanas, eso es otro asunto. Pero tenemos que cumplir con ese deber, y bueno, hay que renovar, en este caso, el poder legislativo. ¿Cómo se puede dar lectura entonces que la administración de Nicolás Maduro suspende las clases hasta enero, pero aún mantiene y afirma que las elecciones para el 6 de diciembre van? ¿Cómo se puede dar lectura a esto? Ya en otros momentos han dicho esto y sucede lo contrario. En otros momentos han dicho que no pasará y han pasado. Entonces, yo sí creo que, bueno, ellos tienen que mantener su discurso de mantener el proceso electoral, porque está fijado, no está suspendido todavía. El órgano rector no ha dicho lo contrario, y habrá que esperar. Para nadie es un secreto, o lo recordarán el famoso 28, en aquel momento los rectores del CNE decían que iba, y a un rector se le reconoció por el famoso 28 en las megaelecciones, y se tuvo que suspender. Entonces, es posible, dentro de todas las circunstancias que se puedan dar, las condiciones, el grado de transmisión de la enfermedad dentro de Venezuela, que pudiese darse el caso de que se postergan por varias semanas, o se han hablado, vi unos artículos de prensa que han hablado para el siguiente trimestre del año que viene, pero el proceso tiene que darse, y es la oportunidad que vamos a tener los venezolanos de podernos expresar, y es lo que estamos buscando, unas condiciones claras, unas condiciones definidas, donde existe una equidad,
donde exista esos valores democráticos, ¿no? Donde la gente se pueda expresar libremente, donde existe igualdad de oportunidades, que los candidatos puedan acceder a los medios de comunicación del Estado o a los medios privados, que los medios privados puedan informar plenamente qué están haciendo sus candidatos, cuál es la posición o las ideas o los planteamientos de todos los candidatos. Bueno, esos valores, esos indicadores que se dan en una democracia electoral, es lo que estamos pidiendo en este caso, en el caso venezolano, con el proceso electoral que viene. Para finalizar, de darse estas elecciones el 6 de diciembre, ¿esto sería un paso para que Venezuela alcance en algún punto la democracia? Reafirme, no vivimos en un esquema democrático, ya porque hay valores, que te lo dije al inicio, que no se están cumpliendo como tal. Pero es un paso más, es un proceso que tenemos que pasar, tenemos que vivir con este proceso electoral y tenemos que elegir. En el periodo pasado, cuando se dio este debate, si participar o no participar, afortunadamente el sector venezolano político entendió la necesidad de participar y ahí están los resultados y se dio esa votación fuerte, donde la gente se manifestó masivamente y donde en sitios de que se pensaba que la oposición no podía ganar, lo logró. Y lo logró gracias a la participación, al respaldo de la población y que estuvo vigilante en todo el proceso electoral y por supuesto el día de la votación por parte de las elecciones. Y básicamente te digo el municipio de Libertador o el área capital, todo eso se repitió en muchos lugares de Venezuela. Si se llega a dar un proceso electoral, sea el 6 de diciembre o sea más adelante, es importante la participación de las personas, el pleno cumplimiento de las condiciones y de los requisitos mínimos de seguridad que pueden haber, de igualdad de oportunidades, de respeto entre los candidatos y que se pueda dar como se da cualquier tipo de proceso electoral, como sea el de República Dominicana, sea el de Estados Unidos y otros procesos electorales que se han dado en el mundo, ¿no? No como el proceso electoral que se dio en Bielorrusia, que bueno, no, ya todo el mundo sabe lo que está sucediendo en este país, donde esos valores democráticos que hablamos al principio no se están dando. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos declaraciones por parte de Oscar González, quien es politólogo, esto en el marco del día de hoy, ser el Día Internacional de la Democracia, entendiendo que la pandemia de la COVID-19 ha sido un punto crucial para demostrar lo que se vive en Venezuela desde hace varios años, el control por parte de la administración de Nicolás Maduro. La invitación es que continúen atentos de nuestra señal, ya que estaremos ampliando esta información en nuestro noticiero emisión central a las 4 de la tarde. Reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.